Bueno, me llamo Mariana, tengo 31 años, soy psicóloga. Hace 11 años que mis papás fallecieron en un accidente de tránsito. Al principio me gustaba mucho cuando me preguntaban por mi papá y yo decía así como con enojo, mi papá se murió, como diciendo, ¿viste? Y la gente, bueno, ¿qué sabía? No sabía, pero sí. de 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 Schon länger hatte die Ente so ein Gefühl. Wer bist du? Und was schleichst du hinter mir her? Schön, dass du mich endlich bemerkst. Ich bin der Tod. Und jetzt kommst du mich holen? Ich bin schon in deiner Nähe, solange du lebst. Nur für den Fall. Für den Fall? Na, falls dir etwas zustößt. Ein schlimmer Schnupfen, ein Unfall. Man weiß ja nie. Und dafür sorgst du jetzt? Für den Unfall. Hace 11 años que mis papás fallecieron en un accidente de tránsito. Estaban saliendo de un campo. No sé bien qué pasó, pero los encontraron en la camioneta, como que giró, mordió una huella del barro y bueno, giró, volcó, terminó en una zanja. Mis papás fallecieron en el acto. Yo me acuerdo que ese fin de semana mi hermano y yo, que es un año más grande, no quisimos ir al campo porque nada, teníamos 20, 21 años, queríamos salir a bailar y bueno, nos fuimos. Yo quería usar el auto, mis papás habían ido en una camioneta, yo quería usar el auto y ahí yo recibí el llamado de mi hermano que no sé, estaba llorando, en shock, no paraba de repetir mamá, papá, mamá. Y nada, en 5 minutos llegué a mi casa, dejé el auto estacionado ahí en la puerta, a mitad de la calle, un poco medio desastre. Y cuando entré a casa mi hermano estaba como en un estado de shock, que no paraba de repetir, a mamá y a papá le pasó algo. Y nada, yo en ese momento como que no sentía que no me podía desmoronar, que si a mí me agarraba otro ataque de shock, estábamos solos. Le pregunté quién lo había llamado, me dijo que la policía, me dijo los tíos están viniendo. Y al rato llegaron mis tíos que vivían cerca de casa, igual llegaron al minuto, para mí fue algo eterno. Y ahí cuando llegaron mis tíos, yo ahí como que me agarró el estado de shock a mí, como que dije, bueno, ya hay alguien que lo puede sostener a mi hermano y me puede sostener a mí, así que yo también me puedo, no sé, me puedo desarmar un poco. Momento que recuerdo y van a pasar los años y años y años y está grabado que en la cocina de mi casa mi mamá nos puso a UPA, los dos que éramos chiquitos, y nos dijo, bueno, que no habían podido matar el bichito y que papá se había muerto, y bueno, un poco por su creencia religiosa que se había ido al cielo. Y bueno, después, viste lo típico que pasa cuando alguien querido fallece, que mucha gente empieza a venir. Y había venido a verme mi señorita de primer grado. Y para mí había sido re importante, ¿no? En ese momento yo estaba triste y viste que por ahí a las maestras de primer grado las tenés como ahí. Y bueno, y vino ella a estar un rato conmigo, me acuerdo. Y después en el proceso en sí, que creo que en algún momento ya se los compartí, mucho enojo, o sea, había mucha tristeza, pero yo estaba enojadísima. Eso me acuerdo, me enojaba que si el día del padre y no sé, había que hacer esos típicos portarretratos para regalarle a tu papá y yo se lo tenía que regalar a mi abuelo y que recuerdo como esta mezcla de tristeza y enojo.
durante muchos años, por ahí en la adolescencia después se solapó, ¿no? con todos los temas de la adolescencia y los vacíos y las preguntas de la adolescencia. Yo siempre digo que yo creo que fue a mis 23 años más o menos que terminé de cerrar un poco el duelo y varias cuestiones. ¿Y qué? Yo tenía 6 años cuando falleció mi papá y luego mi padrastro en la adolescencia. Y eso fue el propio dolor, el motor para crear la fundación que hoy tenemos con el equipo que somos. En Aiken acompañamos psicológicamente a niños entre 3 y 17 años que están en duelo por muerte de padres o hermanos. La metodología de trabajo que empleamos, además de la psicoterapia tradicional, abarca la expresión artística, ya que consideramos que el arte es una manera que colabora en la integración del ser humano para poder encontrar un nuevo sentido a este dolor y transitar hacia la paz. Bueno, cuando vi la propuesta de Aiken me interesó especialmente porque bueno, vi que se trataba de acompañamiento psicológico a chicos en duelo. Y bueno, a partir de mi experiencia personal, de mi duelo, yo perdí a mi mamá hace 5 años, en el 2010. Y bueno, para mí fue realmente muy importante en todo mi proceso de duelo el acompañamiento psicológico. Hice terapia, bueno, todavía sigo. Desde todo el proceso, desde el diagnóstico hasta, bueno, después de la muerte y hasta hoy sigo con la misma terapia. Y la verdad que en mi caso hizo una diferencia fundamental en lo que fue poder elaborar el duelo y cómo conectarme con los sentimientos, poder transitarlo de la manera más sana posible. Así que bueno, desde ese lado me pareció sumamente valioso lo que es la tarea de Aiken, esto de poder difundir el acompañamiento psicológico, sobre todo en situaciones como el duelo, que por lo general es muy difícil que uno pueda salir solo, ¿no? Si bien es muy importante el acompañamiento de la familia, es como que un terapeuta puede encararlo desde otro lado y ayudarte a transitarlo más, como a madurar emocionalmente. Aunque yo siempre digo, ¿no? Aunque por más trágica que haya sido lo que te pasó, por más doloroso que haya sido lo que te pasó, algo positivo siempre tiene que haber. Entonces todos los años, inconscientemente por ahí, trato de encontrar algo positivo, o inconscientemente encuentro algo positivo por qué adjudicarle la pérdida, ¿no? Cuando encontré a Aiken fue, mirá, gracias a que perdí a mis viejos, yo encontré un espacio en donde conocí gente copada, gente amiga. Ahí se puede. Bueno. Yo siempre trabajo, digamos, con lo que el paciente trae y con las creencias del paciente. No impongo ni mi religión, ni mi creencia, nada, simplemente acompaño a esa persona en su proceso de duelo. A ver, hay personas que frente a la muerte de un ser querido se enojan con el Dios, al Dios que crean, y es respetable, y hay otras personas que se acercan más a la religión. Es tan indistinto, es algo muy personal. Yo me acuerdo que cuando fallecieron mis papás, yo por ejemplo me acerqué mucho a la religión y a un grupo misionero,
Y por ejemplo mi hermano nada que ver, y era la misma pérdida. Claro. El tema es que no era el mismo duelo. Claro. Entonces, es algo muy personal, la religión. Por supuesto que frente a un paciente uno tiene que ser lo más parcial posible y trabajar con lo que el paciente trae. Lange schaute er der Ente nach, als er sie aus den Augen verlor. Me parece que cuando a uno le pasa algo muy importante en la vida, como que, a ver, tenés dos opciones, o bloquearlo de tu vida o hacer algo. Y yo siempre decidí hacer algo. Y es hermoso ver lo que fuimos haciendo muy de a poquito, con mucho esfuerzo y sobre todo con un mismo objetivo y un mismo sentido, que es dejar alguna huella haciendo algo por los demás y nada más y nada menos que niños que atraviesan por este dolor.